somos gente que estamos en contacto con el mundo de la empresa y viviendo a diario todos los problemas y las oportunidades que nos brinda este mundo. Bueno, sin más dilación, vamos a estar juntos unos 30-40 minutos. Dejaremos para el final casos prácticos que incluso los enlazaría o los alinearía con una próxima clase o con un próximo webinar que vamos a tener, que es el de marketing de guerrilla. Ese marketing que vamos a hacer con muy pocos recursos, pero con un alto impacto en toda la cadena de valor de la empresa. Bueno, pues de esto va un poco el método Kaizen. Es un método que sin apenas tener que hacer grandes inversiones o muchas veces ninguna inversión, sí que nos va a dar unos resultados muchas veces sorprendentes. Empezar diciendo que la terminología, el método Kaizen, viene de las palabras Kai, que es cambio, de palabras japonesas, Kai, que es cambio, y Zen, que sería la traducción de bueno, bien, mejor, lo cual nos da una traducción al lenguaje occidental de mejora continua. Yo lo que destacaría es esta frase que os he puesto aquí, de que pequeños pasos nos van a llevar a recorrer grandes distancias. Bien, nos vamos a olvidar de hacer grandes esfuerzos. El Kaizen no va de grandes esfuerzos, sino de muy pequeños esfuerzos que, sin darnos cuenta, vamos a convertir un problema en una oportunidad, o lo que los japoneses le llaman a los problemas tesoros ocultos. Bien. Deciros que el origen pues surge después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba en una situación dramática, caótica, 115 millones de habitantes sin apenas recursos, sin energías, apenas sin alimentos, y estaban en una situación pues muy mala. Se plantean su futuro y invitan a un profesor americano, al doctor Deming, a dar una charla en Japón sobre la empresa, una charla empresarial. Y este profesor Deming les dice una frase que a mí me ha gustado resaltar: no habrá ningún progreso si ustedes continúan haciendo las cosas de la misma manera que hasta ahora. Si hacemos lo mismo que hasta ahora, el resultado va a ser el mismo. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. El Kaizen también podríamos decir que es precursor de la norma ISO, que todos habréis oído hablar, la norma ISO de calidad aplicada no solo a productos, sino también a servicios. También funda las bases de la excelencia empresarial, del modelo europeo de excelencia empresarial, o FQM, y digamos que yo diría que es el artífice del milagro japonés, ese milagro que se produce entre 1960 y 1980, cuando pasamos de un Japón muy empobrecido, con una moral muy por los suelos, a ser hoy en día pues una de las principales potencias económicas del mundo. Vamos a ver un poco por qué han llegado a ser una de esas grandes potencias mundiales. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar el método Kaizen? Bueno, pues sobre todo cuando tenemos un problema de calidad. Yo evito utilizar palabras con connotaciones negativas, como pueda ser la palabra misma problema. Yo prefiero utilizar un eufemismo que se utiliza también en excelencia empresarial, en el modelo FQM de excelencia empresarial, que es una CAC. Una condición adversa a la calidad. No estamos hablando más que de un problema, pero dicho de una forma un poco que al oído suena un poco mejor. Veremos qué hacer con las CACs, con las condiciones adversas a la calidad. También lo utilizaremos cuando queramos optimizar la distribución y la calidad de nuestro espacio. Hacer que ese espacio donde trabajamos, donde vamos a desarrollarnos, pues sea un lugar
bueno, pues ¿por qué no decir el fin último del Service Escape, que es una disciplina de marketing que dice conseguir que todos quieran venir a este espacio, que nadie se quiera ir y que cuando se vayan estén deseando volver. Algunos de vosotros conoceréis casos, por ejemplo, que aplican mucho estas disciplinas, como es Starbucks, las cafeterías que cobran pues por un café con leche 4 o 5 veces más de lo que cobra un bar normal. Bueno, pues es porque están aplicando Service Escape, pero también están aplicando mucho Kaizen, porque en cualquier empresa, en cualquier espacio hay cientos de pequeñas cosas susceptibles de mejora. Bueno, entre ellas, por ejemplo, el orden y la limpieza. Hablaremos más adelante de una metodología también muy sencilla. Si algo tiene el Kaizen es que es tremendamente sencillo, pero muy efectivo, que son las 5 S's. También lo utilizamos cuando queremos reducir tiempos de fabricación o tiempos de entrega, ese eterno problema que tienen prácticamente pues todas las empresas y que nos lleva pues a ese ideal o idílico just in time, el justo a tiempo. ¿Cuándo más lo utilizaremos? Pues cuando queramos ser más competitivos en nuestros gastos, queramos reducir el coste de producción de un producto o también de un servicio. ¿Cómo lo haremos? Simplemente observando y preguntando al cliente o a los empleados o a toda la cadena de valor si para ellos lo que les estamos ofreciendo aporta valor o no aporta valor. Si no aporta valor, automáticamente lo eliminaremos. Y luego, pues también cuando queramos prolongar la vida útil de nuestras máquinas, por ejemplo, y reducir las averías, el método Kaizen es fantástico. Yo siempre pongo el ejemplo mío, y digo que mi ordenador, que le tengo muchísimo cariño, pues es ya muy viejecito, tiene pues por lo menos 10 años, y está, pues si no en perfecto estado de salud, pues sí goza de muy buena salud. ¿Por qué? Pues porque semanalmente le invierto pues al orden de unos 10 minutos o tal vez menos en limpiarlo, en meterle un limpiador, un antivirus, en quitar todos los archivos que no utilizo, en fin, de preocuparme de que tenga un mantenimiento óptimo. ¿Cuáles son los objetivos del Kaizen? Bueno, pues hablamos de hacer mejoras en todos los niveles. Hemos dicho que hay cientos de cosas en toda la organización que vamos a poder mejorar. Bueno, y aquí aprovecho también para decir algo que no he dicho antes. El método Kaizen no sirve solamente para el mundo de la empresa. No es un programa informático que podamos utilizar solamente en la empresa. Si aplicamos el método Kaizen a nuestra vida particular, los cambios van a ser sorprendentes. Y hablo pues desde querer bajar unos kilos de más a tener más amigos o tener una vida mucho más feliz. Os animo a que vayáis pensando tanto en el mundo de la empresa como en el mundo personal nuestro propio. Bien, pues objetivos: mejorar la calidad y conseguir a ese 0 defectos. No es fácil. También os digo que no es fácil. Todas las empresas, absolutamente todas, incluidas las que se consideran excelentes y las empresas que gozan de un prestigio total y absoluto, van a tener problemas, van a tener reclamaciones, van a tener defectos en su fabricación o en su distribución. Pero bueno, esto no nos tiene que desanimar, sino animarnos más todavía y a saber que aplicando el Kaizen estaremos cada vez más cerca de esos cero defectos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues los objetivos del Kaizen están encaminados hacia las 3 MUs que llamamos. Una, reducir desperdicios. Esfuerzos que no agregan valor, que no sirven para nada, los vamos a eliminar. Luego vamos a mejorar la calidad del producto o servicio. Esto lo denominamos MURA con R.
Y después vamos a mejorar las condiciones de trabajo físicas y relacionales que decíamos antes. Y a este aspecto le denominaremos Muri. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Bueno, deciros que los valores del Kaizen están asentados pues nada menos que en la cultura samurái del siglo XVI del Japón, la cultura denominada Bushido, que es un arte marcial también. Bueno, pues estos valores eran 4. El primero, honor. Ya sabéis que los samuráis pues se caracterizan por su honorabilidad y por su honestidad. Para ellos no cumplir incluso una pequeña promesa es una auténtica ofensa. Y una pequeña promesa puede ser llegar unos minutos tarde a una cita o olvidarnos del cumpleaños o de felicitar a alguien de su cumpleaños o algún hecho importante que haya tenido en su vida. Si veis, son pequeños detalles, pero que van a ir marcando una gran diferencia entre todas aquellas personas y empresas que aplican Kaizen y todas aquellas que trabajan de una forma desordenada. El segundo valor que aplicaban los samuráis y también aplicamos los practicantes del Kaizen es la disciplina. Nos vamos a imponer una disciplina, yo diría que férrea, y también con mucha constancia. Eso de hoy no me apetece, hoy no tengo tiempo, no entra dentro de nuestro plan de trabajo. Y luego vamos a trabajar vamos a hacer el trabajo en equipo, pero tan solo cuando el momento lo requiera. Yo utilizo la teoría de la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 puntas y un solo estómago. Cada punta tiene una boca que se alimenta por sí sola, pero cuando la estrella de mar se ve amenazada, las 5 puntas se unen y se contraen para ayudarse unas a otras. Bueno, pues este sería el trabajo en equipo que utilizaría un practicante Kaizen. Bueno, y aprovechando también, esto ya es cosecha mía, pues al leer cuáles eran los valores que fundamentan al Kaizen, a mí me recordaron mucho los valores de Aristóteles, que promulgaba Aristóteles como fin de la felicidad del ser humano. Decía que un ser humano, para ser feliz, tan solo tenía que practicar 4 valores. Uno, la verdad o la honestidad, que todo lo que digamos sea verdad. El segundo, la bondad, que todo vaya encaminado hacia hacer el bien de toda la humanidad, de cualquier persona o ser. Luego, belleza, y no solamente una belleza estética exterior, sino también una belleza, pues por ejemplo, en la forma en que tenemos de decir las cosas. Una palabra malsonante, una ofensa, pues digamos que no estaría muy bien vista en el mundo Kaizen. Vamos a tener mucho cuidado en qué decimos, cómo lo decimos, incluso qué y cómo lo pensamos. Y el cuarto valor aristotélico que Aristóteles promulgaba era la unidad, es decir, el trabajo en equipo. Juntos somos mucho más que 2. Entonces, este sería un poco los valores del Kaizen. Y vamos a ver qué ventajas nos va a aportar. ¿Por qué es bueno para nosotros el poner en práctica un método Kaizen en nuestra empresa o en nuestra vida? Primero, decir que va a reducir los stocks. El espacio del almacén automáticamente se va a reducir, con lo cual, pues bueno, podemos ya estar empezando a hablar de indicadores numéricos, por supuesto, pero también económicos. Luego va a prever fallos y se va a anticipar al error. ¿Cómo? A través de acciones preventivas. Esto también tiene mucho que ver con Aristóteles. Aristóteles siempre decía, pregúntate siempre qué pasaría si. ¿Qué pasaría si, pues si va a hacer mal tiempo, si va a llover, si se va a ir la luz en los ordenadores o todo lo que podría pasar, para automáticamente poderle poner una acción preventiva para que eso no sucede. Y si sucede, que tengamos un plan B. Bien, va a reducir también los tiempos en los procesos, de forma que esos tiempos
infructuosos se van a reducir. Me gustaría ir poniéndoos algún ejemplo, lo que pasa es que el tiempo es tan apremiante que bueno, pero sí, os voy a poner un ejemplo simpático, un ejemplo gracioso en esto de optimizar los tiempos. Estuve en Buenos Aires y estuve en unas oficinas y me llamó la atención algo, y era que eran unas 10 personas las que trabajaban y todos los días, al entrar y al salir, cuando empezaba su jornada laboral y cuando terminaba, todos se despedían de una forma efusiva y dándose un beso y un abrazo, lo cual me parece fantástico. Es una forma de motivar y de hacer equipo. Pero claro, si calculamos los segundos que cuesta 10 personas el estar saludándose y despidiéndose, pues bueno, estamos hablando de al cabo del año de muchas horas. Así que esta empresa lo que hizo es sustituirlo con un hola chicos, ¿qué tal estáis? Me alegro de veros. Con lo cual reducimos muchísimo los tiempos del proceso de bienvenida y de despedida. Bueno, va a mejorar la tasa de conversión de ventas. La tasa de conversión suele ser en las empresas, no es muy alta, no suele ser desde ese presupuesto que nos piden, pues no son más del 20-25% aquellos que se confirman y se convierten en realidad. Al introducir el método Kaizen vamos a conocer a nuestro cliente mucho mejor, vamos a hacer ese briefing mucho mejor, por lo tanto nos va a resultar mucho más fácil el comprenderlo y conocer cuáles son sus expectativas y por lo tanto cumplirlas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido y porque no quiero que el tiempo se nos eche encima. Aquí, bueno, hablo de la relación del Kaizen con otras disciplinas empresariales muy interesantes como pueden ser el Lean Thinking, el diagrama causa-efecto de Ishikawa, las 5 S y los 5 porqués de Toyota, la matriz de Eisenhower, el principio de Pareto, la ley de Parkinson y hasta el incipiente estilo de vida o movimiento minimalista que promulga el menos es más. Bueno, pues todas estas fuentes han bebido del Kaizen. Algunas las veremos hoy, no creo que nos dé para más de 2, pero otras las veremos en otros talleres que tendremos más adelante. Bueno, vamos con los 3 MUS. La clave o el objetivo, eliminar todo aquello que no aporta valor. Mura, Muri, Muda. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. El Mura es una irregularidad no prevista, aquella CAC, condición adversa a la calidad que os hablaba al principio del webinar. ¿Cómo se evita? Conociendo perfectamente al cliente, cuáles son sus expectativas. Cuando digo al cliente, no solamente es al cliente, porque también tenemos que saber cuáles son las expectativas que espera de nosotros el cliente, los empleados, los proveedores, los socios que han invertido el capital en nuestra empresa y también la sociedad. No nos olvidemos de que hay una sociedad ahí fuera, de que si no fuese por ellos, nosotros no existiríamos. Bueno, ¿qué haremos a continuación? Aplicar ACPs, acciones correctoras y acciones preventivas. Aplicar el ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si ocurriese una condición adversa a la calidad? Y automáticamente ponerle una solución. Vamos con el Muri. El Muri es una sobrecarga, es un esfuerzo no razonable ni compensado. ¿Cuándo se da? Pues cuando la demanda muchas veces excede a la capacidad de producción, cuando tenemos un cuello de botella, pero también se da en 2 circunstancias muy habituales. Todos habréis sufrido el estrés, nadie estamos exentos de padecer estrés. El estrés viene normalmente, en un alto porcentaje, el estrés viene de todo aquello que no podemos hacer por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de materiales, por falta de recursos o por todo aquello que no sabemos hacer.
Eso es lo que nos causa el estrés. Pues esto es un MURI, es una sobrecarga. ¿Cómo lo evitaremos? Primero, midiendo resultados y comparando los indicadores de empresas excelentes. Aquí introduciríamos, que también tenemos más adelante, dentro de unas semanas, tendremos un taller sobre benchmarking. El benchmarking es detectar quiénes son los mejores y qué y cómo lo hacen, para aprender de ellos sus buenas prácticas. Bueno, a continuación lo que haremos es procesar, diseñar procesos y procedimientos que sean fiables, que no fallen. Después sistematizaremos y automatizaremos todo lo que podamos, aplicando la curva de la experiencia, lo que hoy nos cuesta un tiempo, dentro de poco, a base de la repetición y de la formación, nos costará hacerlo mucho menos tiempo. Una clave es estar formándonos constantemente. Y bueno, y otra forma de evitar el MURI también es delegando todo aquello que no somos capaces de poder hacer por falta de recursos o porque no sabemos, pues lo vamos a delegar. Y ojo, delegar es una palabra también con connotaciones casi también de negativas. Parece como que delegar sea soltar el muerto a otro. No, delegar es todo, para mí todo lo contrario, es confiar, es empoderar a la persona a la que le estás encomendando una tarea. Le estás dando poder para que en tu nombre ejecute una acción, con la confianza de que lo va a hacer igual o mejor que tú. Bueno, y vamos con los mudas. Muda, el sinónimo es desperdicio. La traducción sería desperdicio. Es una actividad inútil o innecesaria. Todo aquello que nos consume recursos y que no aporta valor a la cadena, especialmente al cliente. Muda, pues podría ser, por ejemplo, pues haciendo un símil, pues podría ser el azúcar refinada. No aporta nada al organismo y, sin embargo, sí que nos produce mucho desperdicio. Bueno, pues ahí vamos a hablar de excesos de stock, de inventario, vamos a hablar de retrasos, de esperas, de paros imprevistos en la producción, de devoluciones por defectos, de desplazamientos innecesarios porque hemos diseñado mal la ruta. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, y sobre todo de quitar en los procesos de todo aquello que no aporta valor. Un ejemplo que suelo poner sería, imaginaros un bar normal y corriente. No estoy hablando ni de una cafetería de un hotelazo de 5 estrellas, ni estoy hablando de un bar de mucha clase. Vamos a hablar de un bar de barrio, normal. Si este bar un día decidiese el complacer a sus clientes y servir el café no en la loza tradicional, sino en una vajilla de Sedres, por ejemplo, ¿qué efecto estaría produciendo? Incomodar a los clientes. Primero, que cada vajilla, que cada taza que se rompiese costaría muchísimo dinero. Y segundo, los clientes se podrían ver hasta incómodos porque dirían, ¿y si se me cae esta taza? Vaya, igual me la hacen pagar, o igual que... En fin, pues eso sería no aportar valor, sería un esfuerzo innecesario. Bueno, y aquí lo he resumido, las 3 MUs como MURA es una irregularidad, una condición adversa a la calidad, una CAC, producida por un MURI o por un exceso, un esfuerzo no compensado que da lugar a desperdicios, da lugar a mudas. Bueno, los requisitos del Kaizen, pues primero preguntarse constantemente ¿cómo puedo mejorar? Todo se puede mejorar, todo es susceptible de mejora, pero la clave está en preguntarnos constantemente, ¿esto se podría hacer mejor? ¿Cómo podría hacerlo mejor? Luego, prestar mucha atención a los detalles. El Kaizen bebe de las fuentes del Zen y, por lo tanto, pues presta mucha atención, y una atención consciente a cada uno de los detalles de toda la cadena de valor, de todos los stakeholders. Vamos a estar preguntándoles constantemente ¿te ha gustado? ¿Y en qué? Vale,
le vamos a preguntar por qué le ha gustado, es importante saber nuestros puntos fuertes, pero le vamos a dar más importancia a nuestras debilidades, aquello que no le ha gustado o que cree que podríamos mejorar. Bien, requisitos, yo diría que uno importantísimo, yo lo pasaría al apartado de valor, que es la humildad. Aceptar que siempre podemos aprender algo de los demás, algo que lamentablemente se da en muy pocos directivos. Bueno, vamos a hablar de aquí tenéis, la presentación la vais a tener colgada. He intentado tener un lenguaje muy fácil, muy coloquial, de forma de que al leerla creo que no vais a tener ningún problema. No obstante, siempre al final de la presentación está mi correo electrónico, mi teléfono, mi WhatsApp, está todo, me podéis hacer cualquier consulta. Bien, vamos a tener una actitud siempre positiva, van a ser las reglas del juego de los equipos de mejora del Kaizen, y vamos a estar abiertos a lo nuevo. Vamos a salir intencionadamente de la zona de confort, esa zona que lamentablemente es la más incómoda muchas veces donde está, pero es donde no nos atrevemos a salir. Bueno, vamos a opinar, vamos a proponer con unas reglas sobre todo de respeto en el que todos todos deben opinar, y vamos a premiar incluso las ideas más estrambóticas y las más descabelladas, porque de ahí pueden surgir otras ideas mucho más factibles y mucho más viables. Bueno, vamos a hablar de formación constante, etc. Y también aquí tenéis los roles que deben intervenir en un equipo de mejora. Los equipos de mejora, pues es conveniente que estén formados por no menos de 6, 7 personas, pero tampoco más de 10 o 12. Siempre va a haber un líder. Yo siempre digo que sin líder no hay proyecto. Todo proyecto debe tener una persona que lo lidere. Alguien que defina la estrategia, que establezca la hoja de ruta y que distribuya los recursos y sobre todo motive al equipo y por supuesto también que delegue. Vamos a tener un facilitador, que no sé si la traducción o el sinónimo es muy correcto, pero diríamos que es un hacedor, es el que va a hacer que los demás hagan, es el que se va a ocupar de difundir el método y de asegurar su implementación. Él va a planificar, va a organizar, va a controlar tiempos, procesos, en fin, el que hace que se hagan las cosas. Vamos a tener un equipo participante y va a ser multidisciplinar, es decir, no todos van a ser del mismo departamento, sino que va a haber gente de marketing, gente de producción, gente de administración, gente de personal. Incluso, si podemos, sería muy conveniente que interviniesen también cada uno de los miembros de los stakeholders de la cadena de valor. Sería muy bueno que hubiese en este equipo de mejora clientes, proveedores, también algún socio capitalista y también alguien que forme parte de la sociedad, puede ser una asociación o algún miembro de una institución pública, porque nos van a dar su visión externa de cómo ve nuestro proyecto la sociedad. Bien, también vamos a tener un timekeeper, que es quien mide, quien cronometra, quien controla los tiempos y evita las desviaciones. Un recorder, que vendría a ser un secretario o ¿por qué no notario? Alguien que va a levantar acta de todo lo que allí se diga y se acuerde. Y va a haber un portavoz, va a haber alguien que va a exponer a terceras personas todas las conclusiones que se han tomado en el grupo. Bueno, ¿cuáles van a ser las etapas? Vamos a hablar de 3 etapas. La primera es de planificación. Vamos a establecer un equipo de mejora multidisciplinar y con un líder de proyecto, como decíamos antes. Vamos a seleccionar los aspectos de mejora y no vamos a empezar por grandes retos, sino vamos a empezar por retos muy pequeños, como pueda ser qué desordenada está la oficina, qué podríamos hacer para tener un mejor aspecto de nuestra oficina. Y empezando con proyectos pequeños y sencillos, es como nos vamos a animar a ir cada vez a más y a más. Bueno, habrá un brainstorming, una aportación general de ideas.
Y luego vamos a ver si las ideas están alineadas con los recursos disponibles que tenemos. ¿Cuáles son los recursos? De recursos siempre vamos a hablar de personas. ¿Qué personas tenemos que puedan desarrollar ese proyecto? Vamos a hablar también de materiales. Puede ser un ordenador, puede ser un coche, puede ser cualquier material que necesitemos para desarrollar el proyecto. Y vamos a también hablar, otro recurso es el dinero. El proyecto requiere dinero, tenemos dinero, y si no tenemos dinero, ¿dónde está ese dinero? Bueno, y aquí os he puesto una fórmula, un acronismo que es SMART, que es listo, inteligente, y es que todas estas fases, estas etapas, las vamos a hacer bajo el acrónimo SMART. Es decir, va a ser específico, va a ser medible, el proyecto va a ser medible y cuantificable. Luego va a ser alcanzable, va a ser factible, a la vez que realista, a la vez que viable. Os voy a poner un pequeño ejemplo rápido para que veáis un poco la diferencia entre factible y entre viable, que aunque sean palabras parecidas, su significado es muy diferente. Por ejemplo, es factible que el hombre, que el ser humano llegue a Marte. Ya podría llegar, pero no es viable. ¿Por qué? Porque los recursos económicos que se necesitarían serían demasiado elevados. Pues en la empresa pasa exactamente lo mismo. Una cosa es el deseo y otra cosa los recursos que disponemos. Y bueno, y también siempre vamos a temporizar, vamos a poner un cronograma en el que vamos a decir el qué vamos a hacer, el quién lo va a hacer, el cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Es muy importante ponerle tiempos a todos. La segunda fase sería la implementación, que es la puesta en práctica, la ejecución. Y aquí entra en juego un mundo apasionante que es el cuadro de mando integral. Ese cuadro que de un solo vistazo vamos a ver el qué tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuánto nos va a costar hacerlo, cuándo lo vamos a hacer y los objetivos, con una tabla de objetivos digamos, ideales de cuáles serían los objetivos que nos gustaría alcanzar y cuál va a ser la desviación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque así veremos si nos vamos acercando a la meta o nos vamos desviando o nos vamos separando. La tercera fase sería la de medición de resultados. La de seguimiento, en la que interviene la medición de resultados, la corrección de desviaciones. En aquello que nos hemos desviado lo vamos a volver a encaminar y automáticamente vamos a estandarizar. Digamos que la clave de la excelencia en la repetición está la excelencia, en hacer las cosas una vez y otra vez. Ahí es donde está la clave de la excelencia. Tenemos empresas, por ejemplo, centenarias, que son las que mejor hacen algo, desde un pastel hasta un Rolls Royce, un coche. ¿Qué les caracteriza? De que llevan haciendo exactamente lo mismo muchísimos años y están aprendiendo de cada cosa que puedan mejorar o de cada cosa que les sale mal. Bueno, y muy importante en esta tercera y última fase es el reconocimiento, la celebración, el premiarnos por haber conseguido retos, motivar e incentivar a nuestro equipo. Bueno, y vamos con las 5 S, que es una de esas disciplinas que os decía al principio que están muy relacionadas con el método Kaizen. Se inicia en Toyota, allí por el 1960 o 60 y tantos, y ¿de qué tratan las 5 S? Pues ni más ni menos que, primero, de clasificar. Las 5 S porque las 5 palabras en japonés empiezan por S, de ahí se les llama las 5 S. La primera sería el Seiri. Esto es bueno para la empresa, pero os lo recomiendo también, por ejemplo, para vuestros cajones y para vuestros armarios de casa. Os dará un resultado fantástico. Pero bueno, nos centramos en el mundo de la empresa. Lo primero que vamos a hacer es clasificar. Vamos a separar lo innecesario. Imaginar que tenemos un armario en el que tenemos ropa que no nos hemos puesto nunca.
Esto también pasa en las empresas. Hay materiales que nunca se han utilizado, libros o objetos, hay cosas que nunca se les ha dado uso. Pues lo que vamos a hacer es separar todo aquello que no hayamos utilizado o que consideremos innecesario. A partir de ahí estamos eliminando espacio, con lo cual ya incluso mentalmente nuestra mente ya se va a ver muy liberada. Vamos a preguntarnos de cada cosa que tengamos en la empresa o en casa. La pregunta clave es, ¿este elemento aporta valor? Si no lo aporta, lo mejor es que no hace falta tirarlo a la basura. Lo podemos donar, lo podemos vender, lo podemos ceder. La segunda S sería el Seiton. Esas cosas que nos han quedado porque consideramos que realmente aportan valor, las vamos a ordenar. Vamos a organizar el espacio de trabajo de una forma eficaz y vamos a situar, por ejemplo, lo más cerca de nosotros aquello que más utilizamos. Por ejemplo, un contable tendrá muy cerca de él una calculadora, porque es un elemento que estamos utilizando bastante. Bueno, la clave sería un sitio para cada cosa en su sitio, y el orden crea belleza en una empresa o en casa. Bien, la siguiente sería la Seiso, que es la limpieza y la belleza del espacio propio de cada empleado y de los espacios comunes. Limpieza y belleza no solo lo del espacio, sino también de pensamiento, incluso de la palabra, de lo que decimos, y está alineado con los valores aristotélicos que decíamos antes de verdad, bondad, belleza y unidad. Pues aquí estaríamos hablando de belleza. Y la quinta S es la de Seiketsu, que es establecer normas y procedimientos, estandarizar, señalizar. Todo en muchas empresas lo que hacen es que todos los empleados tienen unos POS-it de colores, y cuando detectan una anomalía, puede ser desde un grifo que gotea hasta una luz que está fundida, lo que hacen es poner ese POS-it, ponen un POS-it en ese elemento que es susceptible de mejora, y con eso van consiguiendo que poco a poco vayamos llegando a la excelencia. Bueno, hablaremos del mantenimiento y de la prevención de averías y de sobre todo de prevenir que las cosas se manchen. Muy importante, es más importante no manchar que limpiar. Os he dicho antes que era la quinta, pero no, la quinta es Shitsuke, que es la disciplina, y es el motivar y el incentivar a que seamos disciplinados y a mantenerse siempre en Seiketsu sería pues un poco la clave de las 5 S. Creo que de tiempo vamos ya un poco tal, nos queda más tiempo, pero en fin, ¿puedo seguir un poquito más? Bueno, la organización me dirá y vosotros también me podéis manifestar si queréis que pasemos ya al turno de Vale, si queréis pasamos al turno de preguntas, o si no sigo. Como os decía antes, la presentación va a estar colgada y siempre vais a tener mi consejo a través de la Escuela de Negocios Guadín, o a través de mis coordenadas podéis poneros en contacto. Bien, vamos a seguir un poquito más, que es hablar de los análisis de problemas. ¿Cómo analiza un problema el método Kaizen? Parece como que el número 5 es una constante en Kaizen, y me estoy dando cuenta ahora. No sé por qué, lo investigaré. Porque hablamos de las 5 S, hablamos de las 5 preguntas claves en Kaizen, y luego hablaremos un poco más adelante de los 5 porqués de Toyota. Algo también fantástico. Bueno, pues las 5 palabras claves del Kaizen, la primera va a ser ¿cuál es el problema? La segunda, ¿dónde se presenta este problema? ¿Quiénes han participado en el problema? ¿Cuándo se ha presentado el problema? ¿Y cuál es la causa del problema? La última sería la más importante, pero llegar directamente a la última va a ser un poco más
va a ser un poco más difícil. No obstante, como os decía, nos tenemos que ir haciendo todas estas preguntas. Ojalá tuviésemos tiempo y nos diese tiempo a desarrollar un problema concreto. Bueno, si queréis, lo podéis plantear como una de vuestras preguntas y entre todos le damos respuesta a estas 5 preguntas clave. Bueno, vamos con... otra joya, otro tesoro del Kaizen. No es que lo inventase el Kaizen, pero sí que el doctor Ishikawa, japonés, se basó en el método Kaizen para hacer este sencillísimo pero efectivísimo diagrama. Y es que todo problema, normalmente, prácticamente siempre, la causa de todo problema va a estar radicada en el efecto que provoca un problema va a tener una de estas 6 causas. Puede ser, aquí pone el hombre, me hubiese gustado que pusiese personas, pero no he encontrado una diapositiva donde pusiese personas. Va a estar en las personas, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser trabajadores, va a estar en la raíz, va a estar en la persona. Puede estar en la máquina, ese ordenador que no arranca o que se apaga, esa máquina que nos presenta averías. Puede estar en el entorno. Puede ser un ambiente de trabajo en el que haga mucho frío, en el que haga mucho calor, en el que no haya luz natural, en el que se esté terriblemente mal. Puede estar en los materiales que utilicemos, que sean de una baja calidad. Puede ser en el proceso. Sabéis que la línea recta es el camino más corto para llegar de un punto A a un punto B, pero parece que muchas veces nos empeñamos en dar muchas vueltas para llegar a ese punto. Bueno, pues el método, el proceso y los procedimientos van a influir muchas veces en crear el problema. Y luego también va a estar muchas veces en la causa de la medida, de que no medimos y nos limitamos, por ejemplo, a vender sin saber cuánto estamos ganando, porque a lo mejor no estamos ganando, a lo mejor estamos perdiendo, y cuanto más vendemos, más perdemos. La medición es imprescindible. Creo que le he puesto en alguna frase que me gusta mucho meteros como un troyano en vuestras mentes, frases sueltas, que una de ellas es una de Galileo Galilei, que decía: en esta vida todo se puede medir. Y lo que no se puede medir, también. Es decir, hay que hacerlo medible, porque lo que no se puede medir no se puede comparar, y lo que no se puede comparar no se puede mejorar. Bueno, pues dejamos a Ishikawa y nos vamos con los 5 porqués de Toyota. Es tremendamente sencillo, y es que ante un problema nos vamos a preguntar 5 veces, hasta 5 veces, cuál ha sido la causa de ese problema. Es decir, vamos a preguntarnos, ¿por qué, por ejemplo, llegué tarde? Pues porque perdí el autobús. ¿Por qué perdí el autobús? Porque salí tarde de casa. ¿Por qué salí tarde de casa? Porque me levanté, porque me dormí. En fin, y esos 5 porqués, normalmente al quinto, vamos a decir el eureka. Aquí está la causa del problema. Le vamos a poner solución y automáticamente acción preventiva y ya nunca más nos va a volver a pasar. Bueno, este es un ejemplo práctico que he puesto, lo podéis leer detenidamente. Bueno, una frase de Henry Ford que para mí es muy Kaizen, y es que nada es difícil si lo divides en pequeñas tareas. A veces nos da mucha pereza empezar ese proyecto. Bueno, pues yo os diría que primero temporicéis y que digáis: este proyecto lo voy a hacer esta mañana y le voy a dar 2 horas. Os vais a obligar y automáticamente empezar a separar esto. Yo dentro de mis actividades profesionales, además de profesor y de consultor, pues soy organizador de viajes. ¿Por qué? Porque me apasiona. Es lo que dicen en Japón un otaku, algo que está entre el hobby y la obsesión. Me apasiona organizar viajes para otras personas. Pues un viaje puede tener a lo mejor
20, 30 componentes: el avión, el tren, el hotel, el guía, el restaurante, las compras. O sea, puede tener muchísimas. Si pensamos muchas veces en que tengo que acometer todas esas tareas, es que no te apetece nada ponerte a hacerlas. Sin embargo, si empiezas y dices, ahora voy a mirar los aviones, ahora voy a ver qué hoteles hay disponibles, cuál le gustará más al cliente, empiezas poquito a poco y eso te lleva a que sin darte cuenta has hecho un trabajo o una tarea bastante complicada. Recordad, nada es difícil si lo divides en pequeñas tareas. Otra frase que me gusta mucho es que todo, bueno, la acabo de decir, perdón, todo se puede medir y lo que no se puede medir también hay que hacerlo medible. Y la última, y ya para terminar, es una de Lao Tse, de este filósofo contemporáneo, creo que de Buda y Aristóteles, hace unos 2500 años, que decía: un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Así que gracias por vuestra atención y recordad que pequeños pasos nos van a llevar a recorrer grandes distancias. Gracias de nuevo, ahí tenéis mis coordenadas y siempre a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Si tenéis algunas preguntas, pasamos a las preguntas, y si no, si tenéis tiempo, os pongo un caso práctico que hicimos o dos casos que hicimos en dos empresas diferentes. Hola chicos, me he conectado ahora yo, gracias Javier. Son -10, no sé los asistentes si lo tenían previsto o no. Si tenéis alguna pregunta... ¿Ahora alguien que quiera preguntar algo? Vale, pues yo te propongo una cosa, Javier, y al resto igual. Quien quiera ver los casos prácticos puede continuar, y quien no, si no tenéis preguntas, sabéis que queda grabado, que lo estamos grabando y que en los próximos días lo colgaremos en el canal de YouTube privado y os enviaremos el enlace. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, queréis saber algo, profundizar un poquito más sobre el Kaizen. ¿Hay preguntas? Bueno, pues mira, os voy a hablar de memoria, Este caso se nos dio en una agencia de viajes. Tenían un problema, y era que la gente se quejaba del tiempo que tenían que esperar a ser atendidos. Ya sabéis que en las tiendas todo se concentra a última hora de la mañana, todos los clientes van a última hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y había auténticos cuellos de botella, sobre todo en temporada alta previa a las vacaciones. Había clientes que se molestaban por el tiempo que habían tenido que esperar, y también lo que observamos es que había mucha deserción de clientes que no esperaban, de clientes que decían: me canso de esperar, me voy a otra agencia de viajes. Bueno, pues el Kaizen que ahí aplicamos lo centramos en el cliente como eje central del problema, de las personas. Si recordáis ese diagrama de Ishikawa o de espina de pez, que también le llamamos, pues lo centramos en las personas, ese tiempo de espera que estaban sufriendo. Y lo que hicimos es dar pequeños pasos, de forma de que empezamos poniendo prensa. Acomodamos una zona de espera, de forma que no tuviesen que esperar de pie, sino que les dábamos unos sillones bastante confortables. Pusimos una televisión con vídeos de viajes. Pusimos también un ordenador en el que ellos podían estar navegando por internet o consultando ofertas. También pusimos prensa. ¿Y qué más hicimos? Sí. Pusimos prensa y pusimos una pequeña nevera con bebidas y con café, de forma de que todo esto eran acciones correctoras
para que era inevitable que esperasen, no podíamos evitarlo, pero lo que sí que podíamos era minimizar el efecto que les estaba causando. Y otra cosa que hicimos y que dio muy buen resultado es el promocionar el que el cliente pidiese cita previa, de forma de que los agentes de viajes, antes de despedir a ese del cliente, le decían: oye, toma mi tarjeta y si quieres llámame y hacemos una cita. De forma que asignamos a varios agentes que solamente recibían con cita. Esto, ¿de dónde lo aprendimos? Pues hicimos benchmarking. Antes os decía que benchmarking es el aprender las mejores prácticas de los mejores. No tienen por qué ser de tu mismo sector. Este benchmarking que hicimos lo aprendimos, pues mira, lo aprendimos uno en Apple, en la tienda Apple, en Apple Store, en el que cuando vas te preguntan: ¿tienes cita? Y si no tienes cita, tienes un problema. Tienes un problema porque posiblemente no te atiendan inmediatamente. Te den cita para dentro de 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas. Bueno, pues lo que hicimos es, aprendimos de Apple esa práctica y luego aprendimos otra práctica, hicimos benchmarking, lo hicimos de Carrefour, del supermercado. ¿Y de qué parte del supermercado? Pues nada menos que de la pescadería. Hicimos, porque fuimos a la pescadería a comprar nosotros personalmente y vimos que los tiempos de espera eran muy largos. ¿Cómo lo solucionaban? Poniendo una televisión muy grande, una pantalla muy grande, donde iban enseñando a hacer recetas de pescado. Constantemente iban haciendo recetas de pescado. Dijimos: hombre, esto puede ser interesante. Así que lo que hicimos es, en esta agencia de viajes, pusimos una pantalla donde se veían vídeos, incluso donde el cliente podía seleccionar el vídeo del destino que él quería visitar. Bien, os lo he resumido en muy poco tiempo. Evidentemente, esto se hace a través de los grupos de mejora. Hay que darle muchas vueltas a la cabeza para llegar a estas conclusiones. Sobre los recursos que invertimos, pues es cierto que la pantalla de televisión pues costó un dinero, la máquina de café muy poco dinero y la prensa tampoco. Fueron unos recursos, una inversión en recursos económicos muy grande la que se hizo. Pues Javier, si te parece, ahora ya sí son las 6, cumplimos un poquito con el horario. De nuevo, muchas gracias a todos los participantes y sin duda, muchas gracias Javier, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Os animo, vamos a hacer próximos seminarios en torno al marketing de guerrilla, al benchmarking, al customer experience, que es un mundo también apasionante, la ruta del cliente, tiene una serie de neuromarketing también, innovación. Os animo a que estéis atentos y podamos vernos próximamente. Gracias a todos. Muy bien. Gracias.